Muchas gracias, Gabriel. Muy buenas noches a todas y a todos. Es realmente un gusto poder compartir con ustedes una sesión más de este seminario que para CIESPAL es fundamental, el Seminario de Pensamiento Crítico, porque consideramos que este tipo de encuentros, de reflexiones con autores, le hace mucha falta a los jóvenes, a los estudiantes en nuestra región, en nuestro país, debido a que, como ustedes saben, sufrimos 2 décadas llamadas perdidas que afectaron también los centros de pensamiento de nuestros países. Entonces, esta es una ventana donde tenemos un mirador hacia otro tipo de propuestas. Quiero agradecer también a los panelistas que me acompañan el día de hoy, profesores y compañeros de la Universidad Central. Sean bienvenidos, esta es su casa. Espero que podamos seguir compartiendo con ustedes a lo largo de este año nuevas mesas en torno al pensamiento crítico. El Seminario Permanente de Pensamiento Crítico Bolívar Echeverría se ha propuesto en esta segunda sesión del año hacer un reconocimiento al gran sociólogo, filósofo y ensayista polaco Zygmunt Bauman, que falleció el pasado 9 de enero. Con su partida, podemos decir que se apagó una de las voces más críticas de la sociedad contemporánea, a la que él definió como modernidad líquida, en donde podemos decir que ya nada es fijo, nada es perdurable o nada es para siempre. La globalización neoliberal del laissez-faire, laissez-passer o del dejar hacer, dejar pasar, ha ido diluyendo a su paso instituciones como el Estado-Nación, la familia, el empleo, así como el compromiso de la política con la comunidad. Este connotado observador de la realidad social y política supo retratar con agudeza el desconcierto del ciudadano de hoy ante un mundo en el que, a pesar de todas sus posibilidades técnicas, científicas, médicas, mundo en donde toda esta posible abundancia podría ser compartida, no nos ofrece ningún tipo de seguridad o esperanza a la cual podamos aferrarnos. Si bien Echeverría sostenía que vivimos en una americanización de la modernidad, caracterizada por un sinnúmero de hechos y tendencias relacionadas con el deterioro del conjunto de la vida social y política en el último medio siglo, Bauman, por su parte, nos dice que la nuestra es una versión privatizada de la modernidad, fin de la era del compromiso mutuo, en donde la esfera pública sirve únicamente como escenario donde se ponen en juego las preocupaciones y los intereses privados. Con la globalización neoliberal, en la llamada americanización de la modernidad, el poder se ha vuelto extremadamente extraterritorial. Ya no se encuentra atado o restringido a ningún tipo de espacio. Bauman incluso llega a decir que vivimos una forma de venganza del nomadismo contra el principio sedentario de territorialidad, puesto que la norma del poder más importante en nuestros días es la de contar con la capacidad de huida, capacidad de escurrirse o de evitar cualquier tipo de control o confinamiento territorial. En la modernidad líquida de Bauman, que habitamos ahora, el compromiso de la política con la vida de las poblaciones ha dejado de ser un requisito necesario, porque para el reino de lo privado ya no tiene mayor razón de ser. La desintegración de las instituciones de acción colectiva y el desmoronamiento de lo social son justificados por los sectores dominantes como efecto de la fluidez de una economía cada vez más escurridiza, cambiante, descomprometida con el territorio, con la gente o con el desarrollo o el interés general. Los poderes globales están abocados al desmantelamiento de instituciones con fines sociales, así como con las regulaciones. Lo que interesa hoy en día es que los capitales puedan circular sin verse limitados por leyes, impuestos, trabas, barreras normativas. En el mundo empresarial se llama barreras de entrada. El objetivo central de la globalización neoliberal ha sido siempre el de mantener la vía libre para la circulación de mercancías, de manera que no exista puntos de control de política sobre la economía.
¿Cómo se presenta la llamada libertad en la modernidad líquida? La libertad desde el punto de vista neoliberal o desde el mirador de la modernidad líquida significa no tener ningún tipo de obstáculo de resistencia que impida movimientos deseados por parte de los sectores económicos de poder, lo cual ha repercutido en un claro deterioro del interés por el bien común o por la construcción de sociedades más justas. En la etapa de la modernidad pesada, industrial, tiempo de las grandes industrias, de los campos extensos de producción, el capital estaba atado a un lugar al igual que los trabajadores. El capitalismo pesado estaba obsesionado con la masa, con el volumen, con el tamaño, al igual que con las fronteras que debían ser bien precisas, delimitadas e impenetrables. Gran parte de la racionalidad instrumental, principio operativo de la civilización moderna, se concentró en idear modos de realizar tareas con mayor rapidez, eliminando el tiempo considerado improductivo, inútil, vacío o desperdiciado. La modernidad pesada fue la época de la conquista del tiempo y del espacio. La riqueza y el poder estaban directamente asociados a la tierra, eran concretos, macizos, como pueden ser los yacimientos de hierro o las minas de carbón. Henry Ford fue muy hábil en su momento al generar un sistema de producción en cadena que entrelazaba a los obreros con su lugar de trabajo, impidiéndoles mayor movilidad. Eran fijos. Los trabajadores comenzaban y terminaban su jornada en el mismo lugar. En este escenario, la lógica del poder y la lógica del control se basaban en la estricta división del espacio entre el adentro y el afuera, y en una supervisión constante sobre el acontecer de estos dos campos, qué sucede adentro y qué sucede afuera, cuánto tiempo pasamos afuera de la producción, cuánto tiempo pasamos produciendo. La fábrica de tipo fordista era una especie de matrimonio entre el capital y el trabajo, una boda de conveniencia. Cuando decimos el capital y el capital son los dueños de los bienes de producción, los dueños del capital, los que ponen las empresas, y el trabajo es la fuerza de trabajo, la mano de obra. Entonces, es una forma de matrimonio entre el capital y el trabajo, una boda de conveniencia, dice Bauman, pero una boda sin amor, en donde el divorcio era prácticamente impensable. Capitalistas y trabajadores estaban condenados a una mutua compañía. Ninguno de ellos podría vivir sin el otro. En la modernidad pesada, ni el capital ni el trabajo estaban concebidos para moverse. Los plebeyos en ningún momento podían abandonar la ciudad y los adinerados capitalistas, al tener que vigilar y acompañar los procesos productivos, tampoco. Retomando a Max Weber, nos dice Bauman, podríamos decir que la modernidad pesada tenía al capital dentro de una jaula de hierro de la que nadie podía escapar. Para poder supervisar el proceso de trabajo, era necesario vigilar a los trabajadores, controlar su productividad y eficiencia, lo que implicaba tener frente a frente al capital y al trabajo, obligados a mantenerse juntos. Si la ciencia gerencial del capitalismo pesado ponía todo su esfuerzo en conservar la mano de obra, explotándola o sobornándola para que permanezca en su trabajo, el arte gerencial de la época del capitalismo liviano se preocupa más por deshacerse con facilidad de la mano de obra, obligándola muchas veces a irse sin previo aviso y a que los trabajadores se las arreglan como puedan. Si bien en la modernidad sólida el compromiso mutuo empleador-trabajador era la base del proceso productivo, en la modernidad líquida, nos dice Bauman, vivimos la liposucción. Se ha convertido la liposucción en la principal estrategia del arte gerencial: adelgazar, reducir, achicar, cerrar, vender unidades, ya sea porque no son suficientemente rentables o ya sea para aligerar costos. Esto transformó las actividades de la vida, así como las relaciones sociales, en una dinámica líquida. Esto podemos ver mucho en las empresas que delocalizan, por ejemplo en Francia, en Estados Unidos, que para ganar más dinero por costos iban a producir a China.
así estén generando riqueza, así estén generando trabajo, así estén generando utilidades, era un tema de costos. Los empresarios necesitaban más dinero, nos vamos a China y dejaban todos esos lugares sin empleo en sus países. En esta época de las grandes tecnologías de la comunicación digital, el capital fluye desbocadamente, sin ningún compromiso, completamente liberado de toda atadura o de relación a un espacio, a un territorio, desvinculado a su vez de los agentes que generan las ganancias a los cuales explota a su antojo. En la actualidad, nos dice Bauman, el capital viaja liviano, con un equipaje de mano, un portafolio y una computadora portátil. Puede hacer escala en cualquier parte y en ninguna debe demorarse más del tiempo necesario. Compro, vendo, me deshago, genero riqueza y me voy a otro país. No hay relación con el territorio, no hay relación con los trabajadores, que los trabajadores estén bien, no nos importa si tengo que vender, si tengo que reducir personal, pues lo hago, ya no es esa mi preocupación. ¿Cómo se presenta la individualidad frente a la ciudadanía en la modernidad líquida? Como todos sabemos, el individuo es el enemigo número uno del ciudadano, forma parte de la sociedad de la desconfianza y del escepticismo frente a las causas comunes. Entre nosotros estamos en permanente competencia. El individualismo pone en aprietos tanto a la idea de ciudadanía como a su principio de bienestar personal en función del bienestar compartido de todos los ciudadanos. En el espacio público, nos dice Bauman, vemos cada vez menos temas públicos. En lugar de ser un espacio de encuentro entre todos, lo público ya no cumple su rol como campo de diálogo o de encuentro entre los problemas privados y los asuntos públicos. Los ciudadanos han sido paulatinamente despojados de sus armaduras protectoras, como pueden ser el Estado, las instituciones, lo público, que han sido expropiados por la privatización. La modernidad líquida ha venido a exacerbar los sentimientos hedonistas del tipo yo primero o del cada uno y que Dios nos salve a todos. La modernidad líquida reconoce al sujeto o a los individuos únicamente en su capacidad de consumir o de salir de compras. De esta manera, el sistema capitalista ha logrado invertir el sentido de la producción, puesto que ya no se trata de generar productos para satisfacer las necesidades de la gente, sino de conseguir consumidores para una producción sobreabundante. En esta sociedad del consumo, luego existo, como nos recuerda Baudrillard, la posibilidad de elección del consumidor pasa a ser más importante que lo que se puede elegir. Para la modernidad líquida, las mercancías perdurables en el tiempo han sido reemplazadas por un mundo de objetos destinados a la obsolescencia programada. Para el capitalismo no era rentable hacer una computadora que dure 10 años. Lo que quieren es que compres rápido, entonces viene la obsolescencia programada. O en la mayoría de los casos, la obsolescencia inmediata. El individuo consumidor de nuestros días comparte los espacios físicos de consumo como son salas de concierto, salas de exhibición, los sitios turísticos, shoppings, cafetería, pero no mantiene ningún tipo de interacción social con el espacio. Son lo que se denomina como los no lugares, creados para promover el consumo, no para la interacción o la sociabilidad, sino netamente espacios para ir, consumir y salir. De esta manera, el consumo ha pasado a formar parte en nuestros días de las actividades consideradas fundamentales para mantener la dinámica de la economía. Los templos de consumo se van a convertir entonces en espacios bien supervisados, vigilados, protegidos, libres de mendigos, saqueadores o vagos. En otras palabras, en espacios blanqueados y reservados para el ser humano de la blanquitud o de esa ética protestante del esfuerzo y del sacrificio que no da lugar para losers, los marginados o los desposeídos del sistema, solo a los que les va bien. En esa cultura del consumo, lo que se ha roto no se repara, se descarta, se desecha. El poder económico se va a concentrar sobre todo alrededor de lo transitorio por sobre lo perdurable y en la posibilidad de deshacerse de las cosas, así como de las relaciones, con bastante ligereza.
Quedarse con las cosas largo tiempo, nos dice Bauman, es hoy en día un síntoma de carencia o de pobreza. La vida organizada en torno a este tipo de consumo acelerado opera a partir de estímulos que exacerban constantemente la seducción, que suscitan deseos cada vez mayores y frustraciones cada vez más angustiantes. En este mundo líquido, promovido con fuerza en su momento por Margaret Thatcher y su célebre frase de "no hay otra alternativa", corroboró a su vez con esta idea, esta forma de ver, digamos, la economía, la cultura, la vida, corroboró a su vez con el desmantelamiento de instituciones y normativas protectoras de los ciudadanos y de la sociedad en su conjunto. Lo público, o lo que debía ser de todos, como la salud, la educación, las jubilaciones, terminaron colonizadas por lo privado. Las instituciones sociales fueron traspasadas a iniciativas individuales, generándose de esta manera un impacto directo sobre la condición de existencia de la sociedad. El capital, por supuesto, se vio ampliamente favorecido, obtuvo una mayor margen de maniobra, más refugios donde esconderse, como es el caso de los paraísos fiscales, es decir, mucha más fuerza para explotar y someter a la fuerza laboral. Los trabajos, por su lado, se han visto más atosigados por el miedo a perder el trabajo, por la competencia despiadada que permite el lucro sobre la precarización del trabajo, o por las facilidades con las que pueden ser despedidos o destituidos los trabajadores sin ningún aviso, incrementándose así en la sociedad la angustia y el malestar cotidiano. Con la modernidad líquida, el progreso está privatizado. El mejoramiento de la sociedad ya no es una preocupación colectiva. Margaret Thatcher decía que no existe la sociedad, que qué es, que qué tiene que ver el uno con el otro. Esto es una cuestión de individuos y que cada uno forja su destino y si es que quiere, se empeña, puede salir adelante. Entonces, el mejoramiento de la sociedad ya no es una preocupación colectiva, sino estrictamente individual. Existen cada vez menos incentivos para interesarse de manera seria en los emprendimientos colectivos. Lo que importa ahora es que cada individuo sea capaz de controlar y dirigir su propia vida. De esta manera el interés común ya no tiene ningún sentido. Los miedos, ansiedades, aflicciones contemporáneas van a tener que ser sufridos en soledad sin poder convertirse en una causa común. ¿Cómo afecta o cómo dialoga este tema de la modernidad líquida con el amor? Lo mismo sucede hoy con el amor, nos dirá Bauman. En sociedades líquidas, de movimientos constantes e inciertos, el compromiso entre personas prácticamente ya no tiene ningún sentido. Las relaciones humanas y amorosas han pasado a ser diluidas y consumidas a la medida de su entorno, con las relaciones de producción poco confiables, así como con las relaciones de consumo desechables. En este escenario volátil, los romances fluyen cada vez con mayor velocidad. A diferencia de la modernidad pesada y de las relaciones perdurables, de aquel conocido refrán de "hasta que la muerte nos separe", lo que tenemos hoy son relaciones de acceso, consumo y retirada. Los sistemas digitales de interconectividad nos incitan, provocan, estimulan a cambiar de parejas, a vivir el misterio de la novedad, de la diversidad, a través de un sinnúmero de instigaciones provenientes de los diversos portales como Facebook, Snapchat, Tinder y otros. Lo que antiguamente en la modernidad pesada era considerado como una aventura gozosa o una micropasión, en palabras del escritor ecuatoriano Abdón Ubidia, se convierte hoy en día en una gimnasia erótica, en un deber que puede resultar agotador. Hoy en día, cuando se piensa una relación, la condición de inicio es no comprometerse, ni exigir mayores responsabilidades. La clave en una sociedad hedonista y de consumo exacerbado es la de mantener las puertas permanentemente abiertas a relaciones ligeras y laxas. Bauman señala incluso que ahora conviene más hablar de conexiones que de relaciones.
En esta modernidad líquida, en donde la libertad se mide por la capacidad y acceso al consumo, las experiencias amorosas se alimentan también de la convicción de que el amor es una destreza que se puede aprender, dominar y perfeccionar en función de experiencias o de ejercicios amorosos. Incluso, dice Bauman, muchos llegan a pensar que la capacidad amorosa crece de la mano de la experiencia acumulada y que seguramente el próximo amor será una experiencia más estimulante que la anterior. No obstante, el amor, nos dice Bauman, no encuentra su sentido en el ansia de las cosas ya hechas, completas o terminadas, sino en el impulso a participar en la construcción conjunta de proyectos comunes. Se trata de un impulso creativo cargado de riesgos, puesto que ignoramos siempre cómo va a quedar el producto final. Amar significa también abrir las puertas a ese miedo de perder lo amado, que se funde con el gozo del placer y la gratificación compartida, alianza indisoluble, nos dice Bauman, de la cual ya no es posible separarse. En esencia, nos dice este autor, el amor es anhelo de querer preservar al sujeto querido, es un impulso a ir más allá, en donde el yo amante se expande con el ser amado, es una forma de supervivencia del yo a través de la alteridad o del otro. Por eso el amor implica impulso de protección, cuidado, refugio, pero también afecto, contacto, caricia. Lastimosamente, la modernidad líquida se ha encargado de reproducir una cultura de consumo partidaria de productos listos y de uso inmediato, soluciones rápidas, satisfacciones instantáneas, puesto que el objetivo central es satisfacer el deseo sin demora cuando se presentan las ganas, y si la experiencia resulta poco gratificante, defectuosa o no nos satisface plenamente, podemos inmediatamente descartarla o abandonarla. Las relaciones de bolsillo, como las llama Bauman, aparentemente son más agradables y breves, precisamente porque no implican mayor esfuerzo para el disfrute. Una relación de bolsillo es la encarnación de lo instantáneo y de lo desechable. En este escenario, pensar en construir una familia es encarar la posibilidad de renunciar a otros placeres igualmente seductores. Los hijos hoy en día se perciben como un atentado en contra del individuo y de su comodidad. Puede significar un atentado en contra de sus aspiraciones profesionales, una amenaza a su carrera profesional o una restricción de su tiempo libre. En un intento por escapar de la angustiosa soledad propia de la modernidad líquida, el sexo se ha convertido en una unión ilusoria que se alcanza en aquellos instantes breves del orgasmo, pero que después, pasado ese breve goce, vuelve a dejar a los desconocidos tan alejados y solos como estaban en un inicio. Aquí les invito, si es que pueden, a ver la película Shame, que salió hace como 2 años, que aborda bastante bien este tema. El encuentro sexual se expresa muchas veces como una unión momentánea e ilusoria que suele venir acompañada de frustración, porque se trata de un encuentro netamente carnal, completamente alejado del amor o de la compenetración o de la complicidad. Por ello, nos dice Bauman, no es raro que el amor líquido genere y reproduzca frustración y desengaño. Pero ya para concluir, podemos decir que la modernidad líquida en la que vivimos es un mundo construido por gente muy poco acostumbrada a respetar la dignidad humana. La mercantilización desechable de la vida es prácticamente un hecho en todos los campos de la reproducción social. La ley de la jungla o la ley del más fuerte sigue imperando en nuestros días, a pesar del progreso y de todos los desarrollos tecnológicos y de la superabundancia. Esa ley de la selva está aquí justo al lado de la puerta. La modernidad líquida se expande y toca también al Estado. Quiere diluir las instituciones estatales que proporcionan seguridad y certidumbre a los ciudadanos. Quiere reducir la política al campo de los intereses de poderes económicos que exigen capacidad de evasión y capacidad de escape.
Para la élite empresarial, poder eludir sus compromisos con la sociedad es la tarea principal. En este escenario líquido, para quienes formamos parte de países pequeños, con economías frágiles, dentro de este terrible desconcierto internacional, resulta fundamental sostener y apoyar aquellos gobiernos o proyectos políticos que deciden insubordinarse frente a las dinámicas fluidas del capital. Los nuestros deben ser gobiernos que luchan por mantener políticas proteccionistas, priorizando el desarrollo endógeno, así como el fortalecimiento de las instituciones públicas dirigidas a proteger a los sectores más vulnerables, gobiernos que pueden ejercer algún tipo de resistencia frente a los mercados financieros o a la dinámica de la globalización neoliberal. En este escenario escalofriante de la modernidad líquida, exige de los ciudadanos del siglo XXI que sumen esfuerzos en la defensa de la esfera pública que vela justamente por lo que es de todos. Requiere que anudemos fuerzas para evitar su colonización por parte de las ondas expansivas de la privatización que ya están tocando a las puertas aquí en la región, en nuestros países. Y al contrario de lo que nos propone el mainstream, podamos por esa vía ampliar realmente la libertad individual de todos los ciudadanos sin cercenar la libertad de las grandes mayorías. Hoy la tarea consiste en defender lo público frente a la evanescencia sistémica, en repoblar los espacios cedidos al capital, en ser capaces de construir un nuevo orden para reemplazar a este viejo orden establecido y defectuoso. Esta debe ser y debe seguir siendo hoy una de las primeras agendas de la acción política. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes con todos. Gracias por acompañarnos en este tiempo previo a Carnaval. Y a mí me gustaría más en este momento es más bien tocar un punto que le interesa mucho a Bauman y es qué es la comunidad. Y la comunidad y este sentido de comunidad es el que se ha visto golpeado, desagregado, destruido, casi desaparecido a través del tiempo con la incidencia de aquello que vemos y que Bauman denomina esa modernidad líquida, esos cambios sociales, esas transformaciones que tenemos en nuestras vidas cotidianas, económicas, culturales y políticas, y por qué no decirlo, emocionales. Y me voy a permitir leer una pequeña parte de Bauman, de su libro de la comunidad en búsqueda de seguridad en un mundo hostil, en donde nos dice Bauman: para nosotros en particular que vivimos en tiempos despiadados, en tiempos de rivalidad y competencia sin tregua, la palabra comunidad tiene un dulce sonido, evoca todo lo que echamos de menos y lo que nos falta para tener seguridad. Y así, a través de la lectura que vamos a hacer, que voy a realizar acompañada por ustedes, vamos a evocar momentos que son dulces quizás para todos, especialmente en nuestro país, que somos tan multidiversos y llenos, y somos plurinacionales, pluriculturales y con múltiples grupos que aún viven en comunidad. El sentido de lo que vamos a conversar en este momento va a ser mucho más claro para todos nosotros. Debemos tener presente que la palabra comunidad a lo que aboca es tener comunidad, estar en comunidad. Y básicamente es una búsqueda constante que tenemos todos los seres humanos, y esto a través de su obra, y no solamente en este texto, sino Bauman a través de toda su obra, aboca de que sentimos una añoranza a sentir acompañados, a sentirnos reflejados en el otro. La comunidad es un lugar cálido, un lugar acogedor, y es allí en donde buscamos a nuestros símiles, aquellos con los que compartimos preferencias, aquellos con los que nos entendemos, ¿sí? Muchas veces diferimos en compartir, en tener opiniones similares, pero llegamos a tener cierto grado de amabilidad y de correspondencia con el otro, aun cuando éste sea distinto. En una buena comunidad, tenemos el ejercicio, podemos recibir ejercicio de buena voluntad. Y esto, ahí voy a acotar, a pesar de que nos encontramos en este momento todos nosotros en un mundo urbano,
siempre estamos abocando estas relaciones de comunidad, es decir, por ejemplo, estamos en nuestro barrio y suceden cosas tan cotidianas, ¿no? Como a mí me gustan mucho los ejemplos cotidianos, así que voy a hacer ejercicio de esto en esta charla, como el día que pasa la basura. Y entonces todos están pendientes de no ensuciar la vereda del otro, tener mucha consideración con el vecino. Pero eso no sucede en todas partes. ¿Sí? Solemos tener conflictos con nuestros mismos vecinos en nuestras propias comunidades, pero para lograr llegar a un acuerdo, nosotros previo lo que tenemos es un entendimiento en cada uno de nuestros seres, de nuestras mentes, nos dice Bauman, en tener una cordialidad con el otro y que tenemos unas mínimas reglas y normas que compartimos y en las que estamos de acuerdo. Normalmente en nuestra sociedad actual esas normas están dictadas por la política pública y también por las recomendaciones que se nos hace socialmente, ¿no? Los tiempos, nos dice Bauman, son despiadados. Son tiempos de rivalidad y de competencia sin tregua. Y es allí de que la solidaridad, por ejemplo, veamos comunidades mucho más cercanas, tenemos comunidades que vamos construyendo de amigos, ¿no? He visto muchos grupos, no todos nos pasa, pero hay personas que conservan sus amigos desde la escuela, el colegio, y mantienen solidaridades entre ellos, siempre se están encontrándose, reuniéndose, se acompañan, están presentes en su vida, pero de vez en cuando sucede un acto egoísta. Y esto rompe esas solidaridades, ¿sí? Y logra desagregar ese sentido de comunidad, ¿sí? Más tarde me voy a permitir hacer un poquito esta referencia también al tema que él plantea en El amor líquido, ¿no? Él sigue comentando temas sobre comunidad en otros aspectos de su obra. Pero esas rivalidades, antes en las comunidades lo que se hacía era competir y las competencias o los rituales que se tenían dentro de la comunidad estaban muy claros. Es decir, vamos a unas comunidades tradicionales de grupos indígenas, veamos cómo se realizaban los rituales para la adultez. Entonces se realizaban varios tipos de rituales y esto era parte integral, estaba dentro de los cánones, dentro de la norma misma que vivía cada uno de los grupos. Actualmente nuestras formas de competir nos lleva a mostrar, a evidenciar rivalidades y distancias con los otros, establecer distancias con nosotros que en un momento se vuelven insalvables. Es decir, ¿por qué sucede esto? Porque rompemos todos nuestros patrones de comportamiento social dentro de la comunidad. Y ahí ya vamos a ver qué nos lleva a competir de forma distinta a la que era usual en el aspecto tradicional. Bauman hace referencia en esta sección de su obra a varios aportes de antropólogos, desde Eric Hobsbawm, Raymond Williams y Redfield. Y siempre trata de ponernos en claro de que el sentimiento y este sentirse en comunidad no solamente se refiere a algo que es pasado, es una añoranza constante que tenemos los seres humanos. Requerimos sentirnos en hogar, diría yo en mis palabras, ¿no? Y de esta forma, como buscamos ese calor, esa sensación de paz, siempre estamos imaginando, idealizando esta comunidad, ¿sí? Y es como cuando decimos los ecuatorianos, ay, en el pasado todo era mejor, o miramos con cierto romanticismo a los pueblos indígenas. ¿Sí? Ellos tienen una vida mejor, están todos en el campo, pero tenemos formas comunitarias que les decía, más cercanas también a nuestro mundo urbano, y son los amigos, por ejemplo. ¿Sí? Tenemos la familia, los amigos, pero los amigos que encontramos en la vida, es decir, nos vamos a través del tiempo identificando unos con otros y nos vamos uniendo.
Sí, y ahí yo diría, por ejemplo, si a mí me gusta el tema del rock y yo soy muy fan del rock, voy a hacer todo mi grupo alrededor de esto y se establecen ciertas formas de comportamiento dentro de este mismo grupo. Y son formas que reflejan solidaridad, como lo decía. Así, la comunidad busca ser un sueño que se cumple, ¿sí? Y yo que trabajo en el tema ambientalista, nosotros tenemos una añoranza, ¿no? Siempre está presente nuestro mundo más sano, vivir todo al natural, cultivar nuestros alimentos, y tendemos a unirnos y a trabajar entre los que somos símiles y tenemos este mismo interés. A veces en algunos lugares del planeta, no, porque no en Ecuador, se han formado grupos muy cercanos que trabajan continuamente por un ideal, ¿sí? Y esto es como cumplir un sueño. Nuestro sueño de solidaridad, por ejemplo, también es la gran familia unida. En Ecuador tenemos familias muy numerosas, ¿no? Que siempre están tratando de mantenerse unidas y mantener los vínculos. Pero esto va a cambiar un poco con el tiempo y en la medida en que entramos en estas nuevas formas de modernidad a las que estamos sometidos actualmente. Y es allí de que el mundo nos aboca a transformarnos. El mundo reflejado en nuestras decisiones sobre política, sobre economía, sobre cómo debe ser la sociedad, cómo debe regirse la sociedad. Y nos comenzamos a preguntar como seres sociales, cómo podemos mantener nuestra propia seguridad, ¿sí? Y la comunidad en sí nos brindaba un espacio de seguridad, todos estamos cómodos allí. Es decir, si en el barrio todos somos amigos, dormimos tranquilos. Pero si nosotros vivimos en un barrio en donde siempre está la disputa o hay conflictos sociales, nunca estamos tranquilos. Yo vengo de una ciudad, yo soy originaria de Esmeraldas, una ciudad sumamente insegura, en donde se perdió mucho del rastro de la comunidad. ¿Sí? Y nadie duerme tranquilo. ¿Y qué es lo que quieren todos? Volver a ser amigos. ¿Sí? Que generar nuevas líneas y nuevos lazos de solidaridad. Y dice Bauman, al resquebrajarse este sentimiento de seguridad, por lo que se desagrega, se comienza a diluir el sentido de comunidad en nuestra modernidad, ¿qué es lo que buscamos? Pues normalmente nos separamos de la comunidad para sentirnos más libres. Las comunidades constriñan, es decir, tienen normativas, tú tienes que comportarte de esta forma, tienes que vestir de esta forma. Aquellos que han trabajado o han pasado un tiempo en comunidades indígenas lo conocen de forma mucho más explícita. Pero dentro de nuestros propios amigos es así. Converso con mis estudiantes, por ejemplo, a veces de que recordemos cómo éramos antes. Y los grupos de jóvenes son muy sectarios. Y dice, tú no debes hablar con él, tú no debes hablar con ella, manténganse todos juntos, tú debes vestir de tal forma, debes mantener este tipo de comportamiento. Y estamos hablando de un mundo muy juvenil. ¿Qué diremos de formas de comportamiento en otros grupos, no? Y tratamos de separarnos de estas comunidades y buscar ese sentimiento de libertad. Pero ¿qué es lo que nos sucede? Y nos dice Bauman, a mayor libertad, mayor sentimiento de inseguridad. Estamos solos en el mundo. Ya no hay quien nos mire. Ya nadie nos está diciendo, cuidado. O fíjate allí, o te llaman a avisar. No, estamos solos. Y ese sentimiento, esa sensación de seguridad, sí, es de todas formas impuesta por un sistema. Un sistema que te aboca y te provee y te vende la idea de tenemos que hacer este mundo más seguro. Y para hacerlo más seguro debemos establecer orden, ¿sí? Y el orden está marcado por temas normativos. Y los temas normativos no solamente son por ley, sino que son temas de principios normativos sociales, ¿no? Los códigos sociales también nos rigen. Debe ser de tal manera y no puede ser de otra. Hay una parte en El amor líquido de que Bauman nos habla de cómo estamos siendo limitados a expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro amor, la forma en cómo sentimos y amamos. ¿Sí? Y siempre estamos en esto de controlados, ¿sí? Normados. Por ejemplo, en este mundo yo observo que la gente tiende a ser más fría,
menos emotiva. Está mal visto de que usted llore, de que explote, de que le dé un ataque de iras. Y todos debemos estar como en un patrón, ¿no? Porque ya vamos a ver que por qué se desagrega la comunidad. Y es por una necesidad de que aparezca el individuo, de que se establezca el sentido del individuo, la figura del individuo. Así, el privilegio de estar en comunidad tiene un precio y solo es inofensivo e incluso invisible en tanto la comunidad siga siendo un sueño. Pero en la modernidad, y ahí hay que partir desde cuando se comienza a resquebrajar la comunidad, estamos hablando de una modernidad sólida, como lo dijo el compañero, es el momento de la modernidad sólida, y luego hay que, supongo el compañero David avanzará más en el tema de la modernidad líquida y sus instituciones, pero la modernidad sólida, ¿qué es lo que aboca? Primero, a que se desagregue la comunidad. Estamos hablando de los principios de producción, toda esta gran industrialización de la vida, ¿sí? Todo aquello que marca el ejercicio productivo, economicista del mundo, y nos dice, ya no es correcto vivir en comunidad, hay que ser individuos efectivos, productivos, ¿sí? Que generan riqueza, que son capaces de lograr sus metas por sí mismos. Y nos llama a ser exitosos y a estar luchando siempre y compitiendo, y comenzamos a hacer y a generar rivalidades entre nosotros porque las competencias cambian de tono. Y ¿qué sucede? Nos volvemos entes solitarios, donde la mayoría de nosotros contamos ya solo con un par de amigos y allí ya no es esa relación cercana que teníamos con nuestro grupo comunitario, ¿sí? Entre aquellos que estaban cercanos a nosotros, de que podíamos suceder algo en nuestra vida y todos estaban alrededor pendientes de nosotros, ¿no? Para bien y para mal. Ahora, ¿qué es lo que hacemos la mayoría? Llegamos a casa y estamos. Y nuestras vidas están tan llenas de actividad porque así lo demanda el sistema económico, tan llenas de actividad, de que no nos queda más tiempo. Y aboco nuevamente al libro de Amor Líquido, en que solo nos queda chartear y las relaciones se vuelven efímeras y rápidas y líquidas. Pero este mundo de hacernos individuos, estamos solos frente al mundo, y nuestra libertad, nuestra gran libertad de hacer lo que queremos, de crecer como deseamos, pone en riesgo nuestra propia seguridad. ¿Por qué? A mayor libertad, menor seguridad. A mayor seguridad, menor libertad. Y es allí donde Bauman acoge el mito del suplicio de Tántalo, ¿no? En donde nunca el que está en el suplicio alcanza a coger ninguno de los dos dones que se nos está siendo ofrecido. Y nos encontramos en esa disyuntiva. Y Bauman nos dice, hasta el día de hoy no logramos solucionar la disyuntiva entre qué hacemos con la seguridad y la libertad. ¿Cómo se da ese proceso? Primero, los seres humanos individualizados. Sí, a mí me va a sobrar tiempo. Los seres humanos pasan a la individualidad, y ese reconocimiento de los derechos humanos significa usted desterritorializarlo, ¿sí? Está fuera del ámbito. Entonces yo te reconozco tus derechos como individuo. Soy el Estado, soy un ente, un actor social, un sujeto político, el que nos toque de turno. Y nos reconocen nuestros derechos. ¿Y qué hacemos con esos derechos solitos peleando? Cuando la mayor parte de nuestros reclamos sociales actualmente son sociales, son comunitarios, son grupales, de movimiento. ¿Qué hacemos con un derecho individual cuando no se nos reconoce multitudinariamente, como grupo? Vamos. Esta mañana yo veía una noticia, me avisan cuando está veía una noticia que me pareció en cierta medida, en base aún en lo horroroso, en lo horrible, un triunfo.
El día de ayer se impuso la sentencia contra un violador de una chica que se suicidó en Puyo. Y yo estaba pensando y dije, qué bien, o sea, por fin un avance tangible, ¿no? Para los derechos como nosotros, las mujeres. Pero ¿saben qué me produjo? Qué sensación de inseguridad. Porque soy yo solita contra el mundo. Así nos ponen. O sea, me reconocen mis derechos, pero estoy solita. Y no es que estamos todas las mujeres unidas, ¿no? No, se nos individualiza. Es el deseo del sistema, ¿sí? Mientras más produzcamos individualmente y más caminemos hacia eso, en la llamada búsqueda del progreso, más exitoso será el sistema, más capacidad y alcance de nuestra riqueza. ¿Pero a qué costo? Y buscamos poner orden, ¿no? Y buscamos poner orden en nuestra sociedad, buscamos poner normas para restringir esa ambigüedad que va surgiendo. Y es como el ejemplo que estoy planteando. Está la norma, pero aún en la norma sabemos esa inseguridad que nos queda de cómo protegernos, ¿sí? Nos da miedo. Y ese es otro de los grandes puntos centrales en el tratamiento de Bauman. Al despojarnos de la comunidad, de nuestro sentido de comunidad, en búsqueda de la libertad, los miedos son más acuciantes. Y tenemos miedo porque día con día nuestros derechos individuales van surgiendo, pero nuestros derechos sociales, estoy hablando a nivel mundial, no a nivel general, nuestros derechos sociales, nuestros derechos culturales, nuestros derechos como grupo, como sector, se van debilitando frente a esa búsqueda de riqueza que tenemos todos. Y frente al mismo bien común. ¿Sí? Porque al final, en la misma búsqueda de que toda la sociedad sea mejor, la sociedad se homogeniza y va diluyéndose, ¿sí? Va desapareciendo, se va degradando nuestras diferencias identitarias, las que nos constituyen. Y al suceder esto, al mismo momento se va diluyendo el sentido de comunidad, porque ya nos dice Bauman, identidad y comunidad van tomados de la mano. Y les agradezco, eso es todo, ¿sí? Bien, buenas noches con todas y con todos. Siguiendo un poco la línea que han planteado tanto Julio como Karen, quisiera hacer algunos apuntes, digamos, sobre el pensamiento de Bauman, más preguntas que otras cosas, y quizá discutir un poco lo que es su pensamiento. Yo siempre creo que los homenajes son buenos cuando se discuten, no cuando se hace solo panegíricos, ¿no? Y quisiera empezar con una cosa. Hace algún tiempo circulaba en redes un meme que me llamó mucho la atención, muy divertido además, que decía, primero empezaron con mensajes de texto, después pasaron al WhatsApp y al chat, y ahora se mandan mensajes hablados a través del WhatsApp y de los chats. Ya mismo van a descubrir el teléfono. ¿Por qué me parece interesante esto? Porque, y de hecho, alguien me decía, sobre todo en las generaciones más jóvenes, no se habla por teléfono. O sea, son solo los mensajes de texto los que se están mandando todo el tiempo, o nos estamos mandando todo el tiempo. Progresivamente, digo, a mí también me pasa, digamos, yo me doy cuenta que antes yo hablaba mucho más por teléfono, o sea, llamaba a la gente para quedar en la cita, para lo que sea, y progresivamente me estoy acostumbrando a chatear y ya no a llamar por teléfono, y no hablar y no verse, además, que es lo más grave. ¿Por qué lo traigo como punto de partida? Porque me parece que digamos, Bauman tendría un concepto clave para entender aquello que es su concepto el más famoso, digamos, de la modernidad líquida, que es precisamente la idea del distanciamiento. Me parece que por ahí hay una de las interpretaciones, digamos, hay una de las claves interpretativas en el pensamiento de Bauman de la modernidad en general y en particular de esta época que él llamaría modernidad líquida, que me parece fundamental. Es decir, todo esto que ya nos han contado bastante bien Julio y la Karen, tiene que ver con esta particular forma de ser modernos, digámoslo así, que sería el distanciamiento entre nosotros.
Ahora bien, a partir de eso, lo que quisiera proponerles, digamos, teniendo en cuenta esto, esta particular forma de ser modernos, y va a ser un poco el sentido de estos breves apuntes, digamos, es que, a ver, lo que intento es hacer una relación entre esto que Bauman define como la modernidad líquida y lo que en contraste con el pensamiento de Marx podría entenderse como, utilizando y parafraseando un poco sus categorías, digamos, que podría entenderse como la subsunción real de la vida social por parte del capital. ¿Por qué hago este intento un poco atropellado, como se van a dar cuenta? Es porque Bauman ha sido catalogado como uno de los más importantes pensadores post-marxistas, ¿no? Es decir, en toda la onda post de superar los relatos de la modernidad, Bauman se ubicaría en esta que, partiendo de Marx, o sea, Bauman al final nunca renegó de Marx, trata de ir más allá de Marx, ¿no? Entonces me parece que es interesante como que mirar la discusión posible entre las interpretaciones de Marx y la interpretación que Bauman nos propone sobre la época contemporánea. Quisiera empezar con algunos elementos sobre lo de la modernidad líquida, que me parece importante traer a colación, ya se han mencionado varios acá. Habría que entender, o ratificaría esto, de que Bauman nos propone este paso histórico de la modernidad sólida a la modernidad líquida, ¿no? Julio ya abundó en eso, quisiera solo subrayar esto de que para Bauman habría un elemento fundamental, un proceso fundamental en este paso, que es esta exacerbación de la individualización y una ruptura, un debilitamiento del lazo social, un debilitamiento del vínculo social. Esa sería como la clave para entender el paso hacia la modernidad líquida. Y vinculado además a la inseguridad y otro de los conceptos recurrentes en Bauman, a la precariedad de la situación individual. Esto de que nada es seguro. En eso es muy recurrente en sus textos en hacer alusión a este concepto que tiene Ulrich Beck también sobre la sociedad del riesgo, ¿no? Es decir, vivimos permanentemente en riesgo y nada es seguro. Hay un ejemplo maravilloso que usa Bauman permanentemente también, es este de la diferencia de nuestros padres y nosotros respecto al trabajo. Es sumamente decidor, ¿no? Es decir, nuestros padres tuvieron usualmente un trabajo toda su vida, seguridad total, seguridad social, casa, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros, en cambio, vivimos de la precariedad del trabajo. Es decir, si el trabajo te dura un año, ya es un éxito, digamos, ¿no? Bueno, eso cambió un poco, pero así es como se vive el trabajo en el mundo contemporáneo. Entonces, esa imagen ayudaría a entender lo que significa pasar a la liquidez de la modernidad, ¿no? Es decir, de esta modernidad sólida, de fuertes anclajes de la familia, el Estado, el trabajo seguro, la gran corporación, etcétera, pasamos a esta sumamente móvil forma de existencia en la modernidad. Ahora bien, Bauman dice ahí, y esto lo señalo porque esto lo dice en la modernidad líquida, lo señalo porque es uno de los temas que me interesa discutir. Bauman dice que de alguna manera en la modernidad líquida lo que habría ocurrido es una especie de fusión entre el tiempo y el espacio. Es decir, dado que es un tiempo de la inmediatez, por cómo todo fluye tan rápido, todo se dispersa tan rápido, todo es efímero, entonces, y de hecho una de las expresiones, por eso yo no voy a hablar mucho del amor líquido y sólido, digamos, no voy a entrar mucho en eso, no soy muy romántico, digamos, entonces no voy a entrar mucho en eso, entonces pero vale la pena mencionarlo porque, claro, la alusión que hace Bauman es que precisamente en ese mundo de inseguridad y de fluidez permanente es más o menos agarra lo que puedas, o sea, es decir, en cuanto aparece, agárralo y después se va, o sea, entonces así es como funcionan las relaciones, en general, por eso, digamos, él se ocupa mucho del amor y las relaciones de amistad y todo, porque dice cada vez más esas relaciones se parecen al consumo desechable, es decir, lo consumes a esto de la obsolescencia programada, como decía el Julio, ¿no? Entonces, esa dinámica de la vida social vendría de esta fusión en el tiempo y el espacio, es decir, para cumplir el deseo ya no es necesario esperar, el deseo es inmediato, entonces el deseo está en el espacio, donde estás, es esta ilusión de que chateas con alguien, puede estar en otro lugar del mundo, no es que necesitas esperarlo, o sea, contrástenlo ustedes con la cultura epistolar. Es decir, esperar meses que llegue la carta, ¿no? Ahora instantáneamente, puedes estar en China, instantáneamente ya estás conectado. Claro, todo esto pierde la elegancia del perfume de la carta y etcétera, etcétera, que debió haber sido muy interesante, pero esta inmediatez hace que en el espacio donde quiera que estés,
ya no necesitas esperar, entonces, para satisfacer el deseo. Entonces, en esa lógica, el tiempo se anula, que es la misma lógica del capital, diría Bauman, ¿no? Es decir, el capital se reproduce en cualquier lado inmediatamente sin necesidad de esperar las temporalidades del flujo del capital. Bien, y ahí hay un par de cosas más que voy a mencionarlas muy rápidamente, si no me voy a comer el tiempo, que para mí son de las más interesantes de las que plantea Bauman en relación a este paso de la modernidad sólida a la modernidad líquida. La primera es que él dice que este paso supone el paso de una sociedad de productores a una sociedad de consumidores, ¿sí? Ahí hay que hacer una precisión, es decir, por principio, Bauman lo señala, toda sociedad tiene productores y consumidores, es más, todos nosotros somos trabajadores y al mismo tiempo consumidores. Pero ¿cuál es la particularidad de esto, no? Es decir, la identidad social fundamental en la modernidad sólida era aquella que te definía como trabajador, ¿sí? Es decir, ahí recoge muchísimo, Bauman es un muy buen lector de Weber, recoge la idea weberiana de la ética del trabajo, de la vocación del trabajo, ¿no? Es decir, con todo lo que eso significa. Es decir, ahí hay una dimensión ética en el sentido estricto, ¿no? Compromiso, sacrificio, deber de cumplir ciertas cosas para poder obtener lo que deseas. Es un poco eso. Noten cómo en esa lógica el deseo está supeditado a la ética del trabajo. Entonces la identidad social se construye fundamentalmente a partir del trabajo. Claro, si alguien tiene un trabajo toda su vida en una sola empresa, su identidad de vida se va a constituir en base a eso. O sea, me acuerdo, para citar solo un ejemplo gráfico, digamos, de un comediante colombiano que hacía una cosa maravillosa sobre cómo es la sociedad colombiana, que se parece mucho a la nuestra. Dice, claro, el papá trabajó toda la vida en un solo lugar, entonces uno en la casa tenía el cenicero de la oficina, tenía el póster que hablaba de la oficina, el disco, el long play, la alfombra que hablaba de la oficina. Entonces, esto, es decir, la vida entera está regida por esa identidad del trabajo. Dice Bauman, entonces, esa era la forma de la identidad en la sociedad, en la modernidad sólida o en la modernidad pesada, como le suele llamar también. La modernidad líquida, en cambio, es una sociedad de consumidores, es decir, la identidad se desplazó de la ética del trabajo es decir, de esto, de que te integras a la sociedad a partir de tu identidad como trabajador, a integrarte a la sociedad a partir de tu identidad como consumidor, ya no como trabajador. El consumo, y en esto Bauman hace una alusión muy interesante, el consumo termina suprimiendo la ética e imponiendo la estética por sobre la ética. Es decir, dado que el consumo supone precisamente un despliegue de privilegios para poder satisfacer lo que se desea de manera inmediata, esto supone que ya no es la ética la que define la identidad social, sino más bien esta estética del consumo. Lo que te va a definir en cualquier espacio social es cómo se hace visible tu estética de consumo. Es tan fascinante esto en el planteamiento de Bauman que de hecho la propia ética del trabajo queda supeditada a la estética del consumo. Entonces eso hace, dice Bauman, que se diferencien los trabajos como los trabajos interesantes y aburridos, dice él, ¿no? Entonces claro, digamos, es el trabajo interesante es aquel que estéticamente cumple en el mismo trabajo el deseo. Es decir, esto de que además a veces nos pasa a los profesores, nos preciamos de eso, es que yo trabajo en lo que me gusta, ¿no? Y eso no es trabajo, o sea, decir cosas como esas, o sea, decir eso no es trabajo, es diversión, ese tipo de cosas. Sería la forma de la supeditación de la ética al trabajo a la estética, es decir, disfrutas lo que estás haciendo, en lugar de decir, y por eso también es tan difícil organizarnos sindicalmente entre los profesores, porque como no nos vemos como trabajadores, sino como algo así como artistas del pensamiento, qué sé yo, no nos podemos ver como trabajadores. O sea, hay un ejemplo clarísimo, y piensen ustedes en los diseñadores gráficos, todo el mundo, todo lo que hacemos desde esta lógica del afecto, el deseo, esto que más bien Negri y Hart llamarían el trabajo afecto y toda esta cosa, está ligado más a esta dimensión estética, es decir, a cómo en el inmediato trabajo, o sea, noten la diferencia, en la modernidad sólida es el trabajo que se convierte en un sacrificio que lleva como resultado final a la satisfacción del deseo. En la modernidad líquida, para Bauman, es en cambio el momento mismo del trabajo el que ya está satisfaciendo el deseo. Claro, el resultado es, después trabajas hasta las 2 de la mañana, hasta el domingo, y estás feliz. Y te están explotando y estás feliz, además, y crees que eres parte de la empresa, bueno, en fin, todas esas cosas. Bien, como me estoy alargando, entonces quisiera solo... Bueno, señalar el otro punto que es de lo más interesante en este planteamiento de Bauman, y es, una vez constituida la modernidad líquida como sociedad de consumidores, hay un elemento que es fundamental, y es la precarización de la identidad de la integración a la vida social.
Es decir, Bauman aquí va a señalar que fue una de sus broncas permanentes contra la globalización, contra la desigualdad, esto que significaría, que él lo tomó del planteamiento de Guy Standing, esto del precariado, ¿no? Esto de una nueva clase social que sería el precariado. ¿Qué quiere decir él con esto, ¿no? Es decir, una cosa es ser pobre en la modernidad sólida y otra cosa es ser pobre en la modernidad líquida. ¿Cuál es la diferencia? O sea, en la modernidad sólida, el pobre es la imagen clásica, digamos, en los tiempos de Marx, por ejemplo, la imagen clásica del proletario pobre, el trabajador pobre, el que está empobrecido, el que tiene terribles condiciones de trabajo, pero tiene trabajo. En la modernidad líquida, en cambio, el signo fundamental de la pobreza es aquel que no tiene trabajo. Aquel que no tiene trabajo, pero vive en una sociedad, además, en donde su identidad se va a definir a partir de su capacidad de consumo. Es decir, no tiene capacidad de consumo porque no tiene trabajo, entonces su identidad se vuelve precaria. Y entonces, sumada al aislamiento que supone la vida social en la modernidad líquida, eso deviene no solo en frustración, ansiedad, no sé qué, y demás, sino en violencia y hostilidad. O sea, piensen ustedes en la cantidad de violencia que estamos, más que nada en la cantidad de violencia, en las formas de la violencia que estamos viviendo en el mundo. O sea, piensen quizá algunos ejemplos del Daesh, lo que sucede en México y la tendencia cada vez más brutal de los femicidios, o feminicidios, perdón si no soy preciso con aquello. Es decir, hay una crueldad excesiva, o sea, es decir, hay una crueldad exacerbada. De alguna manera, Bauman nos está sugiriendo que es precisamente esta condición de precarización de la construcción de lo subjetivo que la modernidad líquida instaura, es la que genera esta ruptura. Bien, no me va a alcanzar el tiempo que viste. Bueno, a ver, quisiera señalar solo un punto que para mí es como que la bisagra que me va a permitir entrar, creo que lo voy a señalar de manera muy general nada más, a esta discusión con lo que supondría contrastar a Bauman con Marx. Bauman tiene un texto que es fascinante, que es La modernidad y el holocausto, se llama, ¿no? La tesis central de la modernidad y el holocausto es que, más allá de lo que se suele creer, de que el holocausto es una especie de anomalía histórica en la deriva de la modernidad, Bauman sostiene que no, que el holocausto es una de las realizaciones más plenamente desarrolladas de la modernidad. ¿Qué es lo que está en el fondo? Lo resumo muy rápidamente, es una crítica doble, una crítica a la idea de que la modernidad es solamente civilización. O sea, esto en la clásica, bueno, yo vengo de la sociología, así que las referencias van a ser insistentes por ahí. Esta clásica figura de ese fabuloso texto de Norbert Elias sobre el proceso de la civilización, ¿no? Es como progresivamente se va normando la vida social a partir de una serie de normatividades que hacen posible la coexistencia en el mundo moderno. Que sería como la visión, la leyenda blanca, digámoslo así, de la modernidad civilizada, racional, que cada vez elimina la barbarie y nos vuelve más civilizados. Bauman dice, sí, ese es un lado, no es mentira que eso es así, pero la modernidad es ambigua. Bueno, eso lo señala también en Modernidad y Ambigüedad, que es otro de sus textos famosos. La modernidad es ambigua, tiene otro lado, tiene un lado oscuro, por decirlo así, y ese lado oscuro es el que precisamente derivó en el Holocausto, ¿sí? Hace una interpelación a la sociología, dice precisamente la sociología como discurso de la modernidad nunca ha visto al Holocausto, no ha sacado lecciones a nivel más teórico y general, ha sido como un espacio más para los historiadores, se ha tratado como una cuestión eminentemente judía o como una cuestión eminentemente histórica, pero no se ha pensado cómo esto nos ayuda a entender la sociedad moderna en general, es decir, ¿qué es lo que el Holocausto nos dice de la sociedad moderna en general? Si dejamos de pensarla como una anomalía, algo nos dice Bauman, algo nos está diciendo sobre cómo funciona la sociedad moderna. Y ahí es donde Bauman establece este concepto del distanciamiento. Para él la clave, digamos, lo que muestra a partir de su análisis del Holocausto, es que la clave para entender una cosa, lo que Arendt ya advertía, ¿no? Esto de lo que se llama la banalidad del mal, ¿no? Esto de cómo alguien que puede ser un buen padre de familia, etcétera, etcétera, se convierte en un nazi que mete gente a una cámara de gas para matarla. Lo que dice Bauman es que ahí habría algún par de componentes clave que tienen que ver con el distanciamiento. El distanciamiento, es decir, la desaparición del otro, produce esta individualización que te hace insensible frente al sufrimiento del otro.
Entonces, y claro, relata muy bien esto que, digamos, voy a tomar uno de los ejemplos que relata sobre esto, y es cómo los nazis estaban sumamente preocupados por el impacto que tenía cuando empezaron el exterminio, el fusilamiento directo de judíos. Y progresivamente van desarrollando con la técnica burocrática y con la racionalidad instrumental mecanismos cada vez más ascéticos y abstractos de relación entre el aniquilador y el aniquilado para que el aniquilador no vea a su víctima. Las cámaras de gas son eso. Entonces, ahí está la clave, digamos, para entender, según Bauman, cómo la lógica abstracta y racional instrumental que está en la burocracia, es decir, la burocracia toma decisiones desde el escritorio y no sabe a quién va a afectar. Esa es la clave. Es decir, dice Bauman, ¿no? Muchos de los nazis asesinaron desde el escritorio. O sea, no tuvieron que ver directamente a quienes estaban asesinando. Ahí encuentra ese vínculo. Sin embargo, yo quisiera señalar que ahí me parece que es donde está una de las tensiones posibles del pensamiento de Bauman. Si uno lo mira así, esto del mundo administrado, como dirían los de la Escuela de Frankfurt, este aparato burocrático, etcétera, es parte de la modernidad sólida. Sin embargo, ahí ya se ve lo que va a ser la clave de la modernidad líquida: el distanciamiento y el aislamiento individual. Y el distanciamiento, la ruptura del vínculo social a partir de ciertas dimensiones más bien abstractas. Entonces creo que ahí hay una clave para entender la continuidad entre las dos modernidades que, a mi modo de ver, digamos, tengo que advertir que no soy un experto en Bauman, pero digamos de mis desordenadas lecturas sobre Bauman, yo no termino de encontrar dónde está la explicación de ese nexo, de la explicación de cómo en la modernidad sólida hay una forma de distanciamiento que pareciera ser semejante a la de la modernidad líquida. Y ahí, en el muy poquito tiempo que me queda, voy a meter lo que me interesa discutir. Me voy a robar unos pocos. Hagamos que este tiempo sea líquido y me voy a robar unos pocos minutos del resto de tiempo. O sea, vuelvo sobre la discusión. A ver, digamos, uno podría hacer en una lectura posmoderna, fluida, líquida, lo que quieran, uno podría decir fácilmente, Bauman es un superador de Marx, ¿no? En la clásica lógica del pensamiento post, es decir, Marx es el pensador de la modernidad. Digamos, en una primera mirada, Marx aparece como el pensador de la modernidad sólida. Sí, la clásica imagen de Marx está pensando en el proletariado y la clase obrera inglesa y en las grandes fábricas y en estos monstruos que eran las fábricas del siglo XIX en Gran Bretaña. Entonces, su pensamiento estaba bien para esa época. Entonces, la clásica crítica desde el pensamiento post de distintas líneas, es decir, no, Marx ya ahora no explica nada. O sea, es decir, Marx no podría, o sea, desde esa perspectiva uno podría decir, Marx no explica la modernidad líquida, Marx se queda limitado para explicar estos nuevos fenómenos que Bauman nos está describiendo. Heréticamente, mi propuesta es pensar que más bien no. Es decir, no solo que Marx ayuda, sino todo lo contrario. Lo que Bauman está describiendo es precisamente lo que Marx creía que iba a pasar cuando el capital se convierta en el fundamento de la vida social de manera total. Es decir, ahí habría que entender una cosa. Lo que Bauman llama la modernidad sólida es el proceso inicial de configuración del capital como fundamento de la vida social, pero no su realización plena. Su realización plena es más bien, o sea, la realización máxima de la forma de vida social capitalista es más bien lo que Bauman llama la modernidad líquida. Pero me parece que ahí además hay algunas precisiones por hacer, digamos, en esta discusión. Ya en términos un poco más teóricos, me parece que no voy a decir el problema con Bauman, digamos, alguna fisura que se podría cuestionar ahí es que, claro, Bauman en su modo de ver abandona, que es parte, digamos, de lo que ha dominado el pensamiento social y la filosofía de las últimas décadas, abandona una interpretación dialéctica de la modernidad. Entonces, eso no le deja ver que en realidad no es que hay una modernidad sólida y una modernidad líquida, sino que, digamos, se podría hablar, estoy demasiado petulante, posiblemente se podría hablar de un vínculo más bien dialéctico entre la solidez y la licuefacción de la modernidad. La modernidad es ambas cosas, siempre ha sido ambas cosas. Lo que se ha hecho visible es que ahora esa relación dialéctica entre ambas formas está plenamente desarrollada, insisto, ¿no? ¿Cuál sería la clave entonces para entender esto desde ahí? Es decir, porque insisto que a veces uno lee los textos de Bauman y uno se queda con la sensación de, bueno, ¿pero qué explica todo? Además es un gran escritor, a veces usa unos arcaísmos del viejo inglés que es medio difícil de leer, pero es un gran escritor, entonces es muy, muy, muy gratificante leer sus textos, pero uno se queda con la sensación, al menos yo, me quedo con la sensación de
Pero bueno, ¿qué explica teóricamente esto que nos está describiendo? ¿Qué explica teóricamente el paso de lo líquido, de lo sólido a lo líquido, de la sociedad de productores a consumidores? Y me parece que la clave es esto que había señalado antes. Marx nos va a plantear, digamos, el concepto clave para mí que hay que retomar de Marx es este de la subsunción real del trabajo, en comparación a la subsunción formal del trabajo. Explico un poco para quienes no estén familiarizados. Sobre todo, Marx dice que hay un primer momento de dominio del capital sobre la vida material que supone el control del trabajo, pero sin alterar las formas tradicionales de trabajo. Es decir, las formas que estaban ahí, el trabajo artesanal, el trabajo familiar, el trabajo campesino, etcétera, son tomadas por el capital, reorganizadas y puestas bajo su comando, pero esas formas no son alteradas en su dimensión técnica. Para Marx, el paso a la subsunción real es cuando el capital logra alterar esas formas y crea su propia organización técnica del trabajo. O sea, la fábrica, digamos, ya sería, aunque eso empezaría un poco antes, pero ya la fábrica industrial es ya la forma propiamente capitalista de organizar el trabajo. Esa desplaza a las otras y empieza a convertirse en dominante en la forma, en la sociedad moderna, digámoslo. Ahora bien, a partir de esa noción, esto es algo que se ha trabajado en distintas escuelas, sobre todo en las discusiones marxistas contemporáneas, pero uno podría decir que para salir de una mirada economicista de Marx, hay que entender que eso que nos está sugiriendo ahí no es solo la organización de la economía. Marx con esa idea nos está sugiriendo que ahí se organiza, digamos, el capital empieza a organizar toda la vida social. Por una razón, porque con ese control real, total, absoluto del trabajo, no solo se controla el trabajo, se controla el mundo objetivo. Poniéndonos un poco filosóficos, se controla el proceso de objetivación de la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos, por principio, un poco lo que Marx sugiere es que toda sociedad tiene que volverse objetiva, tiene que hacerse visible, digámoslo así. Y ese hacerse visible es a través de los objetos que crea. Entonces, las sociedades crean, para no tener una mirada ni idealista ni culturalista de lo que son las sociedades crean su imagen en los objetos que fabrican y en el mundo de objetos que fabrican. Y nuestra experiencia, eso sería un poco la lección de Marx, nuestra experiencia del mundo, nuestra subjetivación como el segundo proceso de esto, se construye en la relación con ese mundo de objetos y en las relaciones con los otros seres humanos. Entonces, el momento en que el capital ocupa el núcleo duro de la producción de la vida material, entonces está ocupando el núcleo duro de la posibilidad de objetivación en la sociedad moderna. Entonces, con ello, es posible entender, digamos, a partir de ahí, que hay este proceso supone que el capital como principio abstracto, porque recuerden que el capital en Marx es sobre todo trabajo abstracto que se va acumulando. Es decir, trabajo con pura energía desplegada en la producción que se va acumulando. Y se convierte, que es una de las grandes discusiones, ¿no? El capital se convierte, va a decir Marx, en el capital se convierte en un sujeto automático, un sujeto que gobierna sobre la vida social de modo automático. Eso supone una cuestión que es un tanto complicada de entender, pero que, digamos, es muy importante, sobre todo para comprender el momento actual, es que una forma abstracta de relación, de relación social, una forma abstracta de la vida social, gobierna nuestra vida cotidiana, gobierna las formas más concretas de la vida social. Y es ahí donde uno ve, para volver sobre Bauman, es ahí donde uno puede ver o puede encontrar ciertas claves explicativas para entender por qué la individualización consumista de la modernidad líquida se parece a la administración burocrática de la modernidad sólida. En ambos está operando este gobierno del principio abstracto, que es el capital, a partir de dimensiones diferentes. Solo señalo un par de puntos que yo sí no los voy a desarrollar porque ahora sí ya me pasé mucho, pero quiero dejarlos señalados, y es que esto supone dos efectos en relación a cómo el capital gobierna la vida social. El primero, y ahí voy a recuperar una de las corrientes más importantes de la discusión marxista contemporánea, la que se inicia con Lefebvre y ahora está siendo desarrollada principalmente por la escuela de David Harvey. Es decir, volviendo sobre la idea de la dialéctica y sobre esto de que lo líquido y lo sólido el capital es las dos cosas al mismo tiempo, para ellos, para esta escuela, la producción social del espacio, como lo definió Lefebvre, supone entender que el capital requiere una lógica permanente de materialización y desmaterialización. Así funciona el capital. Es decir, para ponerlo en términos más sencillos, el capital es capital productivo, que se fija en el espacio, es capital pesado, digámoslo así, que se fija en el espacio, la fábrica,
fábrica, la infraestructura, las carreteras, etcétera, ahora que siempre han estado de moda en estos últimos años. Todo eso es capital pesado. El capital requiere eso, es decir, no puede salir nunca de eso. El capital no es pura abstracción, es una relación social abstracta, pero requiere materializarse permanentemente, si no, no puede existir socialmente. Entonces, digamos, esta lógica funciona a partir de lo que dice sobre todo Harvey y Neil Smith, funciona a partir de esta dialéctica entre su materialización y su desmaterialización. Es decir, el capital tiene, como diría Marx, una metamorfosis, va asumiendo formas sociales diferentes, pasa de ser mercancía a ser dinero. El dinero es por sí y ante sí volátil, fluido, líquido, diría Bauman. Y la mercancía es sólida, es dura, es pesada, pero el capital requiere ambas, tiene que transformarse permanentemente de una a otra. Si se queda detenido en una sola forma social, viene la crisis capitalista, esto que Marx señalaba una y otra vez. Si se queda detenido solo en la forma dinero, viene la crisis financiera. Si se queda detenido solo en la forma mercancía, viene la crisis de sobreproducción. Entonces, me parece que a Bauman se le escapa un poco esto, de que habría una dialéctica entre estas dos dinámicas, ¿no? Y esto supone una relación permanente entre espacio-tiempo, por otro lado. Y finalmente, lo otro que me parece importante, digamos, más para establecer el contraste, que igual lo voy a dejar señalado nomás, es que también hay que entender que en todo esto de la precarización, la inseguridad, estas subjetivaciones vulnerables, inseguras, débiles, me parece que se podría hacer un contraste interesante con la noción de Marx del fetichismo de la mercancía y en particular con la forma en que Georg Lukács, este fantástico filósofo del siglo XX, trabaja este problema, ¿no? Es decir, esa precariedad está también vinculada a cómo vivimos el mundo de los objetos. O sea, mirar al resto de personas, en el amor líquido y demás, por ejemplo, como un objeto desechable es precisamente la realización más extrema, paróxica y exacerbada del fetichismo de la mercancía. Marx definía, y digamos, lo dejo planteado solo hasta ahí, Marx definía que el fetichismo de la mercancía tiene un modo clave de ser entendido, ¿no? Las relaciones personales, las relaciones humanas aparecen como relaciones entre cosas, ¿no? O sea, las relaciones entre cosas aparecen como relaciones humanas. Es decir, las cosas parecieran relacionarse por sí solas, en sí y ante sí, digamos. Las cosas aparecen, las mercancías son objetos mágicos, dice Marx, porque parece que tienen la capacidad de poder relacionarse entre sí. Me parece que ese es un elemento que podría, digamos, complementar, discutir, tensionar algunos de los planteamientos de Bauman también. Y finalmente, solo a manera de conclusión, me parece que no hay que olvidar lo que ya se ha señalado también, la importancia que para Bauman tiene el pensar la política en ese sentido, ¿no? Es decir, aunque él es muy pesimista y yo en buena medida comparto ese pesimismo, todo esto que hemos dicho lo que hace es una anulación de la política en un sentido mucho más profundo que corruptos, fraude, Odebrecht, Petroecuador, en un sentido muchísimo más profundo. Es decir, la política está anulada porque el capital controla la vida social. Digamos, esa sería mi lectura en relación a lo que Bauman nos plantea. Es decir, viviríamos un tiempo en donde, como Marx decía, se vive de manera apoteósica la dictadura del capital, porque nuestra vida cotidiana, el mundo de la vida, ha sido colonizado a partir del proceso de objetivación por el capital, de objetivación concreta de nuestra vida cotidiana, etcétera, ha sido colonizado por el capital. Estamos gobernados, nuestros cuerpos, nuestras prácticas, nuestros consumos están gobernados por la lógica del capital, y eso por principio, en esto de la individualización exacerbada de la que habla Bauman, bloquea cualquier posibilidad de la política. Entonces las tareas son bastante más profundas que solo la elección que vamos a tener en un par de meses. Gracias.